¿Cómo es que se transformaron las luchas, los movimientos sociales a partir de esta digitalización y los algoritmos de las redes sociales? Bueno, hay bastantes versiones sobre cómo han impactado o se han transformado los movimientos a partir justamente de la irrupción masiva de formas de comunicación más rápidas, ¿no? Más virales. Pensamos en las redes como la forma más acabada hasta el momento de difundir información de manera precisa y rápida, porque sobre todo lo que tienen las redes es que tienen la capacidad de viralizar contenido y eso por supuesto tiene una influencia mayor para un grupo mayor de población. También tenemos que entender que no llegaron, no son como apariciones espontáneas, sino que tienen como una genealogía que viene, bueno, obviamente de los medios de comunicación tradicionales, pero también de muchos insumos culturales e incluso de rupturas epistemológicas como las vanguardias del siglo XX o diferentes formas de arte, incluso el arte feminista, que van como sumando de alguna forma como este general intellect y que van llenando de contenido los procesos culturales y que después pasan a los medios. Pero la capacidad de estas redes, que no tiene, te decía, 10 años ni 20, sino desde los años 60, la influencia es desde muy pronto, desde la infraestructura, o sea, ya era, el cuarto poder era la prensa, ¿no? En su momento estuvo siendo por mucho tiempo, por después de los años 50 y hasta los años, digamos, 90, 2000, era como un poder indiscutible. De los 2000 hay este cambio hacia la digitalización y entonces vemos otra forma de poder que sí tiene una agenda política y que además utiliza su propia infraestructura para reafirmar su contenido. ¿Qué quiero decir? Que nosotros producimos con conocimiento y contenido gratis para esas personas. Entonces, vamos alimentando de alguna manera el algoritmo porque el algoritmo no funciona si no lo alimentas. Y lo que quiero también como traer aquí a cuenta es que es difícil asir la forma en que ha producido cambios en cuanto a su alcance, pero en la realidad sí vemos que hay una encarnación de esos discursos que son virtuales, que se vuelven reales, porque para empezar surgieron también de una base real que pasó a, digamos, a preproducir una realidad virtual que después tiene una incidencia en la realidad física o en la realidad offline, digamos, ¿no? Estoy un poquito cansada de pensar que solamente estamos respondiendo a los embates de la agenda conservadora, ¿no? Y que no estamos proponiendo otros discursos, otros diálogos, cuando en realidad esa agenda conservadora ha apropiado las gramáticas de las resistencias de diferentes movimientos, para empezar el movimiento feminista o el movimiento de la disidencia sexual o los movimientos antidiscriminación o por los derechos sexuales y reproductivos y los ha metido a su licuadora, ¿no? De afectos y nos lo regresa con un consenso a veces muy ambiguo que no sabes muy bien si está apoyando o criticando aquello que está proponiendo. Crear tanta ambigüedad en un consenso crea también desinformación y crea también a veces enfrentamiento y polarización social. ¿Cómo podemos crear más alianzas a partir de redes sociales? O sea, ¿es posible? ¿O este sentido de inmediatez como tan efímero, al contrario de querer llegar a más personas y crear un movimiento más colectivo, está haciendo que nos fragmentemos? Es estratégico. O sea, esas redes no subsistirían sin el consumo y la replicación que hacemos todo el tiempo, pero también nosotros podemos aprovechar la velocidad de esa replicación para poder meter otro tipo de contenidos. Entonces, o sea, no es que tengamos que decidir usarlas o no usarlas. Yo preferiría, y creo que eso sí se está haciendo, que hay mucha gente que se dedica a programar y tiene otro tipo de redes, pero también tiene otro tipo de alcance. El problema con la infraestructura de las redes, aparte de que pues es un monopolio prácticamente, o un bipolio, no diría ni siquiera que oligopolio, es que básicamente todo eso que empezó siendo una postura antiglobalización, porque no sé si recuerdan que en los años 90 hubo un foro antiglobalifóbico y que mucha gente era programadora, de hecho, y pensaban que la virtualidad como un mundo, pues como una utopía y tal, más igualitaria. Después esto pues se fue filtrando hacia otros lugares, pero lo que quería como de alguna manera decir más concretamente es que sí tenemos la capacidad tanto cognitiva como de diferentes tipos y material, como para crear otros contenidos, para crear otros mundos, pero también, y una vez insisto, insisto, el purismo no nos va a hacer libres, ¿no? O sea, ni el trabajo ni el purismo nos va a hacer libres, sino entonces ver las cosas de manera estratégica también. ¿Cuáles redes sí, cuáles redes no? ¿En qué momento, cómo y tal? Porque también siento que no podemos pensar de manera pura en un contexto altamente mestizado como el nuestro, ¿no? Donde la lógica sincrética es la que mejor trabaja y por tanto los afectos a los que se apelan en nuestro folclore digital, por decirlo de alguna manera,
son a veces completamente contradictorios, ambivalentes y retóricos, pero que funcionan muy bien para ciertas audiencias, como hablamos hace un ratito, ¿no? Hay gente que no es especialista en un tema, pero va a ese tema a través justamente de un producto cultural y de ahí o no le interesa o deriva hacia otro lugar. Abre conversaciones. Exacto.